Parece que ya estamos. Hola, hola amigos de aquí con nuestro buen amigo, el jurista del futuro, abogados, estudiantes y público en general. Les damos la bienvenida a esta videoconferencia, charla, plática. Ahora sí que va a ser un poquito de todo en el que vamos a platicar. Vamos a desarrollar el tema, el ABC de la pensión alimenticia. Primero que nada, quisiera darle las gracias a el buen amigo jurista del futuro por darnos la oportunidad, a este servidor y a nuestro buen amigo Isaac López Medina para llevar a cabo esta videoconferencia en la que pues festejamos los 60,000 likes de Jurista del Futuro y los 115,000 seguidores. La verdad es que se dice fácil, pero es un arduo trabajo del día a día, compartiendo material para los compañeros abogados, para la gente, para el público en general. Nosotros, tanto el jurista como nosotros, no lo hacemos más que nada por amor al arte, por seguir creciendo como profesionistas, como abogados. Y bueno, pues aquí estamos, amigos, bienvenidos. Yo quisiera pasarle la palabra y la voz a mi buen amigo Isaac López Medina. Ambos estamos desde la ciudad de Guadalajara y Isaac, por favor, ¿cómo estás? Pues bien, 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 muchas gracias, muy buenas tardes, noches para todos. Una felicitación al jurista del futuro. Efectivamente, como lo comentabas, pues bueno, todos los que nos dedicamos a las redes sociales, a lo que nos necesitamos de difundir información, aspiramos a la meta que tiene ahorita que estamos festejando con el jurista del futuro, 60,000 y 115,000 seguidores. Entonces, a eso aspiramos, muy agradecido por el tema, por la invitación también del jurista y mi hermano, pues como sabes, venimos de la ciudad de Guadalajara y un gusto siempre compartir un foro para todos los seguidores de la página, para todos los estudiantes, estudiosos y charlando un poquito más de este interesante tema. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, comenzamos. En este tema, el ABC de la pensión alimenticia, vamos a ver varios temas, vamos a desarrollar varios subtemas en cuanto a los alimentos. Vamos introduciéndoles un poquito, vamos a ver lo que son los alimentos. Vamos a desarrollar 3 preguntas frecuentes respecto al reclamo de alimentos. También vamos a dar 3 consejos prácticos durante un trámite de alimentos y por último vamos a darle al tema de alimentos una óptica desde el punto de vista en materia penal. Entonces, sin más, comenzamos. Antes me gustaría comentar aquí sus servidores, somos del estado de Jalisco, por tanto, la legislación que vamos a utilizar es la que nos compete en nuestro estado. Estamos, como les estábamos introduciendo ya anteriormente, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y pero con independencia de la legislación que vamos a utilizar, bueno, sabemos que esta figura de los alimentos, pues es un tema de orden público y también de interés social. Por tanto, es muy probable que el marco jurídico sea muy parecido en la legislación de donde se encuentren a todos aquellos que nos estén observando en esta ocasión. Por lo tanto, comenzamos. Qué son los alimentos? El Código Civil de Jalisco como tal no prevé una definición de los alimentos. Por lo tanto, me gustaría exponer una definición propia y sería la siguiente. Los alimentos son una figura jurídica del derecho familiar que tiene como objeto el bienestar económico de aquel que lo necesita para subsistir. Los alimentos, esto sí lo establece el código, son un deber y una obligación recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de recibirlos. Esta también es una obligación imprescriptible, es personal y es intransmisible. Es
imprescriptible porque no deja de existir, aún por el transcurso del tiempo, esta obligación de otorgarlos. La ley no impide al acreedor alimentario la posibilidad de requerirlos cuando así los necesite. Es personal porque nace de un vínculo jurídico entre dos personas y es intransmisible porque no es posible otorgar tal derecho a otra persona así como así. Es decir, por dar un ejemplo absurdo, pero de cierta manera entendible, si tú me debes, digamos, 1,000,000 de pesos, tú no me puedes venir a mí a decir, pues déjate endoso mis derechos como acreedor alimentario. Esto no puede ser, Claro, ¿verdad? sí, Esto claro. no puede ser, ¿verdad? Estimado Isaac, ¿cuál es tu punto de vista, empezando con esta pregunta respecto a esta figura tan importante como lo son los alimentos? Pues bueno, mira, tenemos que entenderlo, que es un derecho humano, nos lo marca el artículo 4 constitucional, desde que el Estado debe de procurar el bienestar para todos los mexicanos en la cuestión de habitación, en la cuestión de alimentación, en la cuestión de ese sano desarrollo. Y bueno, eso desde ese momento como derecho humano ya lo contempla. Ahora, pues tenerlo, como tú bien lo dices, son figuras que son imprescriptibles, que no se pueden trasladar la obligación o el derecho hacia otra persona. Entonces, pues estamos hablando de algo muy, muy interesante que en la realidad, tanto aquí en Guadalajara, en Jalisco, como en muchos estados, vemos esta figura y toda la mayoría de la gente los conoce. Sin embargo, cuando vamos a entrar a materia, lo que viene siendo el incidente, solicitarlo, a veces es muy difícil para la ciudadanía, para uno como abogado que inicia, que a lo mejor no tienes la experiencia de todos los juicios, que a veces nos encontramos atrapados y la importancia, como yo te lo comentaba hace unos días, la colisión de algunos derechos fundamentales que vamos a ver en el transcurso del programa. Pero completamente de acuerdo, hermano. Correcto. ¿De dónde nacen estos alimentos? Estos se derivan, como lo decía anteriormente, de un vínculo jurídico entre dos personas, de un parentesco. La ley, el código, en este caso el Código Civil de Jalisco reconoce 3 tipos de parentesco: consanguíneo, por afinidad, y civil. El consanguíneo es por parientes de línea recta, ascendientes y descendientes. Para ser más precisos, los padres e hijos. Por afinidad, por la unión en el matrimonio, y civil, por adopción. El Código Civil de Jalisco establece en el artículo 432 que el deber y la obligación de proporcionar los alimentos son recíprocos. El que los da tiene a su vez el derecho de recibirlos. Este deber y esta obligación alimentaria son personales e intransmisibles, como lo veníamos diciendo. Pero, ¿qué nos quiere decir el artículo anterior? Que así como los padres deben y tienen que dar alimentos a los hijos, asimismo los hijos deben y tienen que dar alimentos a los padres. Pero esto último es más raro que el primer caso, ¿no? Que los hijos le den a los padres. No sé si por ignorancia o por falta de recursos para requerirlos de parte de las personas ya de una edad avanzada, pero vemos que el sector de la tercera edad en muchas ocasiones es un sector olvidado. Este podría ser, Vulnerable, ¿verdad? vulnerable. ¿Tú cómo ves en este caso? ¿Es un sector vulnerable, olvidado tanto por la legislación o por la misma cultura? Mira, para mí el punto de vista es cultural. La ley especialmente ya lo contempla, como tú lo dices, es recíproco de quien los da, en este caso el padre al hijo y en su momento del hijo hacia el padre. Sin embargo, mi punto de vista muy personal es que es cultural. ¿Por qué? Porque el mexicano estamos nosotros acostumbrados, la gran mayoría de nuestra población, que a veces nuestros padres, siendo ya personas avanzadas de tercera edad, pues muchas veces siguen apoyando a sus hijos que ya deberían de haber tenido una independencia financiera, una independencia profesional, pero siguen atendiendo a los padres siguen apoyando a sus hijos
teniendo a veces con independencia familia aparte de eso. Entonces, es una cuestión cultural en donde también la cuestión del padre, yo no quiero causar ese carga hacia mis hijos, yo no quiero causarle alguna molestia, entonces no requiero, a lo mejor sí lo tenemos entendido, pero no voy a molestarlo en esa cuestión cultural que creo que también tendríamos que revisarla para que las personas de tercera edad en sector vulnerable pues tengan también el derecho, así como tuvieron la obligación durante toda una vida de mantener a los hijos, obviamente también solicitar esa reciprocidad con ese derecho que ya ganaron. Diste un punto muy importante y en esa cuestión yo también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que puede ser cultural, porque sí se ven muchos casos en los que los padres hasta una edad ya avanzada de los hijos continúan alimentándolos, ¿no? Digamos, no todos los caprichos como cuando un niño, ¿verdad? Pero pues lo que son las comidas, el techo, algo, son cuestiones bastante básicas, ¿verdad? Que en muchos casos los hijos pues no se deslindan, ¿verdad? Sí, es lo que te decía. De hecho, para muchos de nosotros, en mi caso, en lo personal, sabes que soy postulante y a veces te das cuenta que muchos de los créditos de los hijos salieron a nombre del papá o el papá está obligado o el papá viene siendo el fiador según la figura o el aval. Entonces, tenemos esa dependencia y esa codependencia también habla de que el papá pues no quiere causar una carga para el hijo y eso hace no hacer valer este derecho que lo estipula la ley y que con todo derecho y toda legitimación puede solicitar pues, alimentos. Claro. Ahora, amigos, ¿qué comprende los alimentos? Existe jurisprudencia civil de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que los alimentos, que el contenido de los alimentos es no nada más cuestiones valga la redundancia, de alimentos, sino que también entra la educación, entra el vestido, la habitación, la atención médica y todas las demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y su manutención, ¿verdad? Entonces, pasando ya a otro tema, ¿quién tiene acción para reclamar los alimentos? El Código Civil del Estado de Jalisco, el Código Civil prevé que será acreedor alimentario los hijos, los esposos y los padres, como lo veníamos platicando, en una edad ya senil. Dos, el ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad, en este caso cuando los hijos son menores, la madre o el padre serán los que tengan la acción para Claro. requerir los alimentos, ¿verdad? Sí. Y otro sería el tutor, pudieran ser tíos, primos, hermanos o adoptantes también. Otra figura que está en el código es el agente de la Procuraduría Social y la Procuraduría de la Protección a El Niños, menor. Niñas y Adolescentes. Ahora, pasando a otra pregunta, ¿se puede reclamar el pago retroactivo de alimentos? ¿Tú qué dices, Isaac? Bueno, ya hay criterio con respecto a eso, ya hay criterio en donde, pues bueno, ya la legislación, o el espíritu en ese sentido, pues fue que lo que se devengó, lo que le hizo falta al menor, pues son afectaciones que prácticamente no están sustituidas. Es por lo que también el criterio de reformar esto es, pues bueno, la persona que se encargó de proporcionarle los alimentos, como tú bien lo dices, que son el techo, la atención médica, el vestido, la alimentación, la educación, el sano esparcimiento, pues se le tenga que retribuir por lo menos. Por eso es que la persona que era acreedor para los alimentos puede solicitarlo retroactivamente. Y hemos visto casos, en mi caso en lo particular, que ya ahorita lo vamos a ver en cuestión penal, en donde una persona, un chavo de 16, 17 años solicitó una retroactividad que se realizó
hubo acciones penales y tuvo que devengarse o tuvo que exhibirse el pago de lo que Sí, estaba de... ¿Sí me escuchaste? sí, se fue un poquito, pero sí te capté la idea. Dijiste algo bien importante, hay criterios y que nos dicen que por regla general es posible requerir el pago retroactivo de los alimentos desde el nacimiento del menor en los casos en que se desconocía la paternidad, siempre y cuando estos hijos sean menores de edad. Pero creo que el criterio que tú me mencionaste era uno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2017 más o menos resolvió un asunto de una joven que reclamó el pago retroactivo de alimentos siendo mayor de edad, manifestando que en ese momento se encontraba de escasos recursos, ¿no? Entonces, de cierta manera, el criterio de la Corte era que no podías discriminar a los hijos, poner como una línea de separación entre los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad cuando estos necesitaban estos alimentos, ¿no? Desde mi punto de vista, considero que tuvo mucho que ver la condición económica, en este caso de la joven que requirió los alimentos, pues de contar con la capacidad suficiente, el caso ni llega a la corte. ¿O tú qué opinas? Sí, no, de hecho, pues son situaciones que estamos evolucionando, son criterios que también la Corte tiene que entrar al estudio y que tarde o temprano, repito reiteradamente, hay colisión de derechos, pero que la Corte se tiene que manifestar y tiene que poner un punto de vista claro para posteriormente, para futuros asuntos. Sí, tal cual como este. Si gustan el criterio, amigos, quien nos esté escuchando, el criterio del que estamos hablando es el pago retroactivo de los alimentos que se generaron en la niñez puede ser solicitado por el acreedor alimentario que es mayor de edad. Así se llamaba estaba más o menos el rubro de de este criterio que desarrolló el ponente, ahora es el presidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte. Otro tema bastante interesante es, ¿se deben alimentos los cónyuges, Isaac? Bueno, ahí son temas que hay corrientes donde, pues bueno, ya no son alimentos, otros hablan de una compensación, en donde, pues bueno, el alimento lo tienen bien definido la ley, pero existe ya la figura que la conocemos todos. Tú eres el especialista en este tipo de materias, yo no soy tanto, pero existe la compensación por parte del cónyuge. Pero dijiste algo muy correcto. Aún así no siendo especialista, dado que pues tú, obviamente yo sé que eres penalista, pero la ley dice que sí. Y hay jurisprudencias que también dicen que sí, pero ojo, la obligación de dar alimentos se deriva de la existencia de un vínculo jurídico, que es lo que veníamos ya platicando desde un principio. Este vínculo jurídico se establece por el matrimonio o por el concubinato. Pues en este caso, entonces se entiende que el otorgarlo es para la subsistencia de la unión y la ayuda mutua en la familia. Por lo tanto, es correcto pensar que cuando este vínculo deja de existir, no tienen por qué seguir existiendo los alimentos. Esta es razón por la cual en los divorcios sea natural requerir alimentos solo para los hijos, pues este vínculo aún sigue subsistiendo. Para el divorciado, obligarlo a darlos no puede ser así, porque este vínculo, como lo veníamos diciendo, dejó de existir. Un punto que tocaste tú y que es muy importante es que sí hay jurisprudencia, hay criterios en la que a la persona, incluso el criterio habla de mujeres que preponderantemente se dedicaron al hogar, pero Claro, habrá en su caso también hombres. sí, claro, claro, claro. Dice el criterio que precisamente del que estoy mencionando, por aquí lo tengo, permítanme, para poder proporcionárselos a nuestros amigos. Fundamento.
Ok, por aquí no está. Bueno, no encuentro la jurisprudencia, pero con mucho gusto se las compartimos una vez que termine la conferencia. No es Secretaría Nacional de Actividad del Juez. Que nos manden mensaje inbox y se los hacemos llegar Sí, en cuanto lo tengan. con mucho gusto, en el momento que la pueda ubicar, la compartimos. En resumen, quien demanda alimentos como cónyuge, deberá probar que los necesita. O sea, si bien es cierto que hay criterios para las personas que preponderantemente se dedicaron al hogar, habrá que probar que una vez disuelta la necesidad, que diga el El vínculo vínculo matrimonial. matrimonial o de concubinato, este, digamos, la pareja vulnerable deberá acreditar que necesita. Es parte de la regla general para requerir alimentos, la necesidad de... Fíjate, mi querido Marco, que ahorita tocando este tema, muy interesante lo que hablas de que la ciudadanía, en este caso, cuando el matrimonio quiere tramitar el divorcio, a veces las personas civiles, que no son abogados, tienen esa idea o esa mala idea que a veces los abogados es que vamos a pelear, vamos a obligarnos con alimentos entre los cónyuges, y es algo que por criterios, hay algunos jueces que, como tú dices, tienen cierto criterio, otros sí te lo dan, otros no te lo dan, pero sí un gran sector de la ciudadanía falta ese conocimiento, esa claridad de decir, ok, tenemos este vínculo, ya vamos a estar separados, contamos con algunos menores, los alimentos van a ser recíprocamente obligados los dos para la manutención de los menores, pero entre nosotros somos personas individuales. Y tocando un poquito de tema, hermano, me gustaría, por lo que estamos hablando, ya ves que ahorita existe el divorcio incausado, donde hablamos de una individualización por parte de los cónyuges, ya los derechos humanos ya muy estrictamente ya definidos. Y bueno, a veces es paradójico que las parejas soliciten el incausado o soliciten ciertas circunstancias y que por vía incidental quieran solicitar alimentos para ellos, que muy probablemente se pueda dar, no tengo mucho conocimiento en la materia, pero se pueda solicitar. Y pues bueno, volvemos a una colisión de derechos entre, bueno, yo me reconozco como una persona única con tantos derechos, pero sí quiero que esta persona se haga cargo de mí en ciertos alimentos. Es, como dices, es bastante paradójico y volvemos a algo muy importante que tocaste hace unos instantes, la cuestión cultural. El hecho de que nosotros como abogados sepamos explicar este tipo de conceptos, porque si por el hecho de tomar un asunto, de llevarlo al tribunal, crees que al requerir alimentos, pues se presupone que hay la necesidad de requerirlos si hay menores, si hay hijos, ¿verdad? Sí. Incluso para la cónyuge el cónyuge o la cónyuge, sea cual sea el caso, si uno como abogado no sabe explicar esos conceptos, tú bien lo dijiste, la persona se puede quedar con la idea, no, pues vamos con todo, hay que quitarle hasta los chones, ¿no? Entonces, Sí. es parte también de esta cultura, también como nosotros como abogados, de saber explicar este tipo de conceptos con total transparencia a los clientes, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, para muchos compañeros o personas que nos están observando, compañeros, pues en Jalisco tenemos unos ciertos criterios con respecto al divorcio incausal, que tú lo sabes perfectamente, Marco, donde algunos jueces toman ciertos criterios y en vez de entrar a la cuestión nada más del vínculo matrimonial, pues bueno, también agregan, según la contestación, pues hasta alimentos,
vienen siendo ahí cuestiones compensatorias que, bueno, ya tendríamos que ver otros temas, pero sí, tenemos una legislación aquí en Jalisco, Pues hay más o y menos. criterios, pues, distintos por ahí. El criterio jurisprudencial que les debo es alimentos entre cónyuges, la mujer que demanda su pago con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos. Legislación del Estado de Veracruz. Lo repito por si lo dijo muy rápido. Alimentos entre cónyuges, la mujer que demanda su pago con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos. Incluso ya hablando un poquito de cultura, el mismo criterio argumenta que es común en las familias mexicanas que el varón se dedique al trabajo y la mujer se dedique preponderantemente, como lo volvemos a decir, al hogar o al cuidado y educación de los hijos. Pero se puede dar el caso, utilizar este mismo criterio para incluso o viceversa, ¿no? No precisamente quiere decir que eso no pueda ser al revés. Es Ahora, correcto, hermano. amigos, quisiéramos invitarlos para que puedan hacer sus comentarios y una vez que termine la conferencia podamos dar apertura a un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Están totalmente invitados a realizar las que ustedes consideren así y nosotros pues trataremos de poder responderlas. Ahora, Sí, mira, mándale, hermano. ¿Sí? estoy checando aquí una pregunta de José Chávez. ¿El pago de la pensión alimenticia subsiste hasta los 25 o 28 años? Y 28 siempre y años. cuando el Se hijo te sigue cortó un poquito, estudiando. hermano. Se te cortó un poquito eso último, perdón. El joven José Chávez nos está preguntando que si el pago de la pensión alimenticia subsiste hasta los 25 o a los 28 años, siempre y cuando esté estudiando. Bueno, hasta los 28 años, yo pienso que ya también depende mucho, se puede observar en los diferentes criterios jurisprudenciales que podemos, a los que podemos tener accesos a través de este tema. Podemos observar que muchos dependen también mucho del criterio del juzgador, ¿verdad? También depende mucho la situación en la que se encuentren tanto los hijos como los padres, ¿verdad? Y como lo veníamos diciendo, todo dependerá de la necesidad con la que cuente el hijo, ¿verdad? Se supone que se las debo, de verdad se las debo, pero por ahí también hay un criterio que establece que podrá seguir otorgando alimentos hasta que tenga un trabajo que le pueda permitir subsistir en su vida, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí pueda esclarecer de esta manera un No, poquito esta duda, ¿no? mira, y según yo también, bueno, el conocimiento también que tengo, José, para la pregunta de José Chávez, que hay que ver también de dónde nos está escribiendo, porque recordemos que si es a nivel nacional, pues bueno, nosotros estamos en Jalisco, sí contempla la legislación de Jalisco un pago cumpliendo la mayoría de edad, porque entendamos que nuestro Código Civil nos marca que una persona mayor de edad ya se entiende como individual y que puede satisfacer sus necesidades. Entonces, sí hay para José Chávez en la legislación en Jalisco que sí se pueda realizar un pago o que se siga haciendo el pago de colegiaturas y alimentos siempre y cuando el hijo se encuentre estudiando. Y obviamente ahí ya es el criterio del padre. Si el padre quiere darle los alimentos durante tenga 25, 28, 30, 40 años, pues estaríamos hablando de que ya es una decisión del padre, ya no es una obligación. A mí me ha tocado asuntos donde el cliente me dice, oye, yo estoy obligado a seguir pagando. Bueno, la legislación nos marca hasta tal edad y ya de ahí tú decides si quieres darle o no le quieres dar. Son temas muy ambiguos, ¿verdad? Que no terminan de
de entrelazar la legislación y en muchos casos los criterios que podemos llegar a observar, eh, interviene mucho el criterio, ¿verdad? Interviene mucho el criterio del juzgador, interviene mucho el criterio y también interviene mucho la necesidad de quien los está reclamando, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, aquí hay también un comentario, Luis Fernando Figueroa Cabrera. Dice, a su criterio, ¿el derecho de alimentos puede estar por encima del mínimo vital de subsistencia? Yo creo que del mínimo vital de subsistencia del que los aporta, del deudor. Sí, lo que está queriendo decir aquí es si debo dar más allá del mínimo para subsistir. En este caso, el salario mínimo ronda sobre los 123, 122 pesos diarios. No se puede vulnerar el derecho para subsistir. También tengamos algo muy en cuenta. Nadie está obligado a lo imposible. Es Claro. cierto, ahí ya Es lo un veremos más principio de derecho, hermano, un lo veremos principio de más derecho. adelante con el tema que nos tienes preparado para nosotros, ¿verdad? En la cuestión penal, pero sí es importante tener en cuenta este derecho, ¿verdad? Sí, mira, también, pues bueno, muy interesante y hay mucha participación. La señorita Genial. Margarita Escutia, sí, sí, no hay problema. No, dale, dale, dale. Bueno, Margarita Escutia dice, así es, porque hay hijos con discapacidades y, ay, se me perdió, con discapacidad, se me perdió el comentario. Pero bueno, sí, sí está obligado el padre, el deudor, cuando los hijos tienen alguna discapacidad, que obviamente, aunque tengan la mayoría de edad, pues están obligados prácticamente a A seguir seguir, a dando continuar. los alimentos. Sí, definitivamente, definitivamente. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y pues está tutelado por yo digo que tanto en la legislación de Jalisco como en las diferentes Sí, legislaciones de las diferentes entraríamos entidades. a una cuestión de constitucionalidad donde el derecho le asiste. Estoy viendo algunas preguntas, mi hermano. Dale. El porcentaje que se le da a cada uno de los menores, si es que se llevan con porcentajes o no, Ajá. si son varios, qué porcentaje o qué porcentaje se le tiene que quitar al deudor para el acreedor. Esa Lo, es una lo, pregunta que muchos hacen. la vamos a desarrollar. La vamos a desarrollar. Perfecto. Tema, si quieres, continuamos. Pasando a otra sección. 3 consejos en la práctica para un trámite de alimentos. Los alimentos provisionales, consejo número 1. Al entablar la demanda de alimentos ante el juez especializado en materia familiar o de primera instancia, se presume la urgencia de necesitarlos. Por lo tanto, es requisito indispensable el solicitar alimentos provisionales. ¿Qué es esto? Para esto necesitamos diferenciar entre los alimentos definitivos y los alimentos provisionales. Los alimentos definitivos son aquellos que se declaran por sentencia, es decir, una vez transcurridos los trámites de ley, el juez condenará al pago mensual de una pensión que solo aumentará de acuerdo con la inflación correspondiente en la entidad, en la localidad que corresponda. Los alimentos provisionales son la cantidad en dinero provisional solicitada ante el juez para que sea suficiente para cubrir las necesidades de los acreedores alimentarios, en tanto se dicte una sentencia que condene a los alimentos definitivos. Es decir, los provisionales se solicitan desde la presentación de la demanda, siempre y cuando haya la necesidad del que los está reclamando. Para esto se tomará en cuenta la información, según el Código Civil, se tomará en cuenta la información para el pago de alimentos provisionales, la información que bajo protesta de decir verdad proporcione la actora, de la capacidad del deudor y la necesidad económica de los acreedores alimentarios. Aquí hay algo importante que mencionar.
Si se desconoce, y es parte del consejo que les queremos dar, si se desconoce la cantidad que percibe el deudor alimentario, pero, digamos, en un caso remoto, el deudor alimentario cuenta con un trabajo estable, yo considero que es viable solicitar al juez, antes de mencionarle cantidad alguna, que se gire oficio a la fuente de empleo del deudor para efecto de que la fuente de empleo informe el sueldo que percibe el deudor alimentario. ¿Por qué? Porque de otro modo deberíamos evitar caer en la tentación de inventar cantidad alguna. ¿Por qué? Porque para empezar, el código establece en el artículo 696, estoy hablando del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, para los amigos que nos ven de otras entidades. Dice el 696 en la fracción segunda. De igual forma, se apercibirá al actor de que en caso de que en auto se llegare a demostrar que buscando incrementar la pensión provisional que proporcionó información falsa, se hará acreedor a una multa de hasta 100 veces el salario mínimo. Si bien es cierto que estos alimentos provisionales, al solicitar los alimentos provisionales y por la buena fe de la parte actora, si bien no se puede llegar a saber la cantidad mensual que percibe el deudor alimentario, es importante llegar a una, ¿cómo se dice? A una cantidad lo más ajustada. ¿Por qué? Porque en caso contrario nos vamos a topar con la posibilidad de que al momento de contestar demanda, una vez empezado ya establecida la litis, es posible que de ser esta cantidad de los alimentos provisionales otorgados por el juez desde el emplazamiento Desde la, la demanda, desde el emplazamiento de la demanda, es probable que nos topemos con que el deudor promueva algún incidente de reducción. Entonces, por eso es importante conocer con anterioridad y llegar a una cantidad considerable, no evitando, como decía, la tentación de llegar al abuso del deudor para evitar que se entorpezca de cierta manera el juicio con algún incidente, solicitando la reducción de los alimentos. ¿Cómo ves este punto, Isaac, en especial? Mira, es algo interesante porque ahí hay dos cuestiones. Tú como juez, yo voy a ponerte en una situación de juez, tienes la demanda de alimentos, tienes una premura, tienes una urgencia que ahorita no te han demostrado a lo mejor la urgencia, o no te han, te han demostrado la urgencia, mas no te han demostrado si este señor tiene tal salario o trabaja en este lado. Entonces, el juez desde ahí tiene que proteger el derecho superior al menor. Entonces, creo que por eso muchos jueces, antes de evaluar la situación actual del deudor, que en este caso podría ser el padre, cuánto debe o cuánto no debe, por eso es que muchos jueces en el primer auto de admisorio de alimentos provisionales sale con un porcentaje, porque con el porcentaje obviamente el juez se está protegiendo. Si él gana 10,000 pesos y marca el 30%, van a ser 3,000 pesos. Si el deudor gana 100,000 pesos, se va por el 30%, son 30,000 pesos, para tratar de cubrir. Ahora, estoy de acuerdo en lo que tú dices, ahí sí yo estoy de acuerdo, que tendría que haber unos mecanismos o tendría que haber ciertas regulaciones para no caer en el abuso. ¿Por qué? Porque hay muchas estrategias judiciales que a veces los abogados lo hacemos de forma intencional para poder poner al deudor alimenticio en una situación complicada, porque ya viene una orden provisional de un juez, como tú dices, y que él tendrá que solicitar un incidente de reducción, algún juicio de garantías que pueda llevarse 6, 8, 9 meses. Pero entre tanto, ya traes esa carga, esa molestia de ese abuso, a veces mucho porque nosotros como abogados incitamos a realizar este tipo de actividades.
Definitivamente yo considero que es mejor se solicite una información, ya sea la fuente laboral, ¿verdad? En el caso que así fuera, para conocer los ingresos del deudor alimenticio para efecto de solicitarle al juez lo justo, ni más ni menos, ni más ni menos. O sea, muchas veces las personas volvemos a lo mismo con las cuestiones culturales, tanto del postulante, del litigante, como del cliente. El no explicar con peritas y manzanitas lo que uno sí puede y lo que uno debe requerir, ¿verdad? Porque puedes ocasionar daños irreparables, Sí, ¿verdad? y yo estoy de acuerdo que debe de existir mecanismos. También entender, como te lo comento, esa prioridad, esa urgencia por parte de de los acreedores alimentarios. Sí lo entiendo, pero también debe de haber algún mecanismo, algún ajuste, alguna regulación para que se llegue a lo que tú estás mencionando, que sea justo, porque aquí nos vamos a meter ahorita en un tema, la cuestión penal, en donde prácticamente el deudor alimentario a veces, teniendo todas las capacidades económicas, Ajá. no va a pagar los alimentos. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay ciertas prácticas que nosotros como abogados hemos creado por la necesidad de que también los deudores han quedado en situaciones de insolvencia, cuántos años, cuántas décadas estuvieron muchas mujeres realmente pasando por situaciones muy complicadas por el hecho de que no existe hasta la actualidad, y ahorita lo voy a comentar, un mecanismo para cobrar los alimentos o hacer valer ese derecho. Y si te fijas, es una chulada este tema porque no hemos hablado ni siquiera de los niños. Solamente estamos hablando de los intereses tal vez de los Sí, claro. padres y ahora sí que y las criaturas, ¿verdad? Dirían por ahí. Entonces, yo pienso también que en caso de que la parte actora también esté muy segura de la capacidad económica del deudor alimentario, es viable informar un aproximado de cuánto ascienden los ingresos mensuales de este. Pues de otro modo nos podemos topar con cuestiones con las que estamos platicando. Otro consejo que les quisiéramos ventilar en esta plática es una pregunta que nos hicieron anteriormente. ¿Cuál es un porcentaje adecuado para requerir alimentos? ¿No? Esto es parecido a lo que veníamos hablando anteriormente. La ley no especifica con claridad un porcentaje o monto en especial. Depende mucho de la capacidad del deudor alimentario, depende mucho de la necesidad de los acreedores alimentarios, depende mucho del criterio del juez de la causa. En la práctica me he topado que muchos de los jueces, perdón, usan un 40% del salario, ¿verdad? Pero depende de estas cuestiones que estamos hablando, eh, de la necesidad del acreedor, de la posibilidad, la capacidad y la vida que lleva el deudor alimentario. Hay que analizar tres cosas, como lo veníamos diciendo. Otra vez, resumiendo, la capacidad económica del deudor, el sueldo Claro. mensual, el cual es correcto calcularlo con el salario integrado. Hay jurisprudencia, si no me equivoco, o tesis aislada, ahorita no lo tengo muy fresco, pero hay criterios que nos dicen que es correcto calcularlo con el salario integrado. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir acá? Ya estamos metiendo hasta materia laboral. El salario integrado es el salario que de manera, digamos, que se complementa el salario diario y las percepciones por prestaciones, aguinaldo, prima vacacional, comisiones, etcétera, etcétera. Dos, la necesidad y vida que llevan los acreedores. Es importante que si ellos van a una escuela privada, si ellos van que al fútbol, que a danza, Que ¿no? Que clases a de clases. equitación. O sea,
Es importante también, este es parte de las necesidades Sí, de las claro, que claro, veníamos, claro. de las que venimos hablando. No puedes venir tú como deudor alimentario, que de repente, de la noche a la mañana, se te esfumó la cartera, ¿verdad? Los ingresos, y venir a transformarles la vida. Digo, esto ya nos vamos a unas cuestiones ya más en la forma del litigio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener que acreditarlo, va a tener que acreditar el deudor alimentario su capacidad económica. También como tercer punto, es viable hacer un conteo mensual de los gastos de los menores. Esto es un consejo para las personas que están pensando en requerir los alimentos al deudor alimentario, hacer un conteo mensual de lo que más o menos gastan en los menores, en este caso, y eso poder externárselo a su abogado y a su vez poder hacer el requerimiento que corresponde ante el juez de la causa, ¿verdad? Sí, Sí, es correcto, hermano. es correcto, seguimos. Eh, por otro consejo, la consignación de alimentos. Este es un tema que pues no nada más abarca los alimentos, pero es de cierta manera bueno tocarlo. ¿Por qué? Porque es típico cuando los cónyuges se pelean y el que normalmente conserva la guardia y custodia de los hijos, pues tenga los hijos como moneda de cambio, ¿no? En contra del prójimo, y que por la falta del pago de alimentos, pues resulta que por hacerla más cansada, digamos como un ejemplo, pues no quiere recibir el pago de alimentos, ¿no? ¿Cómo? Pues si ya a lo mejor en este caso esta acreedora alimentaria ya tenía pensado presentar una demanda de alimentos, pues no sé, el consejo de un mal abogado le va a decir, no se los recibas, va a ser más cantidad la que va a tener que pagar. Bueno, para eso se prevé esta figura de la consignación. Cuando la persona, el acreedor alimentario, en este caso, la que tenga la patria potestad, perdón, la guarda y custodia de los menores y que no quieran recibir los alimentos, bueno, pues está la figura de la consignación en la que a través de un escrito se solicita, se va y se deposita la cantidad pertinente que considere el deudor alimentario, depositarla en la recaudadora, ¿verdad? En este caso, como aquí en Jalisco, hay recaudadoras donde se depositan estas cantidades, se compra un billete de depósito por esa cantidad y se va y se presenta directamente en el juzgado a través de un procedimiento de consignación. No sé si quieres agregar algo. Pues bueno, ese tema creo que está muy claro, como tú lo mencionas. Yo abonaría que pues es un tema de la consignación, lo que tú acabas de hablar por parte de la Secretaría de Finanzas, sacar el billete, que para los acreedores alimentarios, en este caso a veces la mamá de los menores, pues es a veces un viacrucis ante ese tipo de cuestiones, la cuestión de cómo recibir mi dinero o recibir el dinero. Porque sí, la figura de la consignación, como tú lo dices, bueno, no me lo quieres, si lo quieres, por ciertas circunstancias, yo voy, compro mi billete y lo expongo al juzgado. Sin embargo, en Jalisco, me imagino que en algunos estados también, existe la entrega del billete, el endoso, de ahí lo tienes que llevar a otra institución, que ya nos pasó, es un tema que comentamos ahorita en la pandemia, y que bueno, es un tema muy largo, en un término largo para que el acreedor Pueda reciba el disfrutar. dinero en Sí, especie, pues para poder gastarlo. claro. Entonces, ahí sería una cuestión de que existan también mecanismos por parte de la autoridad, ya sea judicial o del Estado o la que corresponda, de agilizar ese tipo de cuestiones. Para hacer Mi más punto ágil de el vista. trámite. Y como les había dicho 3 consejos, pero un último va a ser Cuarto, un cuarto, un extra. Ya desde el año pasado se reformó el Código Civil. Esta figura yo la conocía también en la Ciudad de México, que son los morosos alimentarios. Los morosos alimentarios se pueden inscribir, aguas,
se pueden inscribir en el registro de morosos alimentarios. Más o menos por ahí a mitad del año del año pasado, se reformó el Código Civil del Estado de Jalisco en el artículo 440, que a su vez hizo que se reformara también la ley del registro civil y la ley del registro público. Y es importante tener ojo aquí, ya que es posible inscribir a los deudores alimentarios. Volvemos otra vez con la cultura y va a ser parte también del tema que nos vas a apoyar también, mi buen amigo Isaac, que en muchos casos, pues, se desaparece, ¿verdad? El fulano, se desaparece el fulano, la fulana, y pues no te doy alimento, ¿verdad? Y de ahí sácalo, ¿no? Y si no tiene bienes, si no tiene, bueno, pues lleva otro tipo de responsabilidades, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso, el código ya en esta reforma que se está haciendo, se va a poder solicitar al juez de la causa que se inscriba al deudor alimentario, en este caso, en un registro, en un registro de morosos. Este registro va a ser para aquellos que incumplan con la falta de pago de alimentos por un periodo mayor a 90 días. En este periodo de 90 días se va a constituir como deudor alimentario y el juez ordenará al registro civil su inscripción en el registro de deudores alimentarios. A su vez, una vez que el informe que ya está inscrito, ordenará al registro público de la propiedad a efecto de que anote el certificado respectivo en los folios reales en el que éste sea propietario, en las fincas que tenga, en aquellos inmuebles en los que cuente como propietario el deudor alimentario, el deudor alimentario moroso, perdón. Van a hacerle una inscripción en que va a impedir que este deudor alimentario adquiera, transmita, modifique, limite y extinga la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real con que éste cuenta. Ya es posible inscribir a los deudores alimentarios en el registro de deudores alimentarios morosos. Este registro lo lleva a cabo el registro civil de aquí del estado de Jalisco. Y bueno, pues ahora sí que es una buena noticia porque volvemos a la cultura, ¿no? Volvemos a la cultura de esta falta de hacerse responsable de los derechos primordiales, ¿verdad? Como es el caso de los alimentos, Isaac. Sí, de verdad que ahorita vamos a entrar a un tema, como tú lo comentas, en donde el Estado, tratando de garantizar el cumplimiento de estos alimentos, ha creado figuras que van incrementándose. En este caso, pues venimos del derecho familiar, del derecho primordial de los alimentos. Ahorita ya tenemos esta figura que tú hablas, que son de los deudores alimenticios, donde también de forma satelital los están acorralando y diciendo, bueno, tú no estás cumpliendo, yo te voy a afectar en cuestiones de tus actividades, en donde obviamente en el registro civil, en el registro público de la propiedad, en un buró que obviamente te va a limitar a ti como deudor. Sin embargo, entraríamos aquí a un tema muy interesante que es la materia penal, que también quiero yo comentarlo porque existe ya. Esta figura realmente es nueva porque es a mediados de los 90 cuando aparece esta figura en materia penal, porque anteriormente en los 80, 70, 60, pues se consideraba un derecho privado que solamente podían solicitarse los alimentos entre cónyuges de manera en materia familiar. Entonces, estamos viendo todas estas figuras donde el Estado está proponiendo que se le cumplan a los menores, se le cumple un alimento que está consagrado y tú como padre o tú como madre estás responsabilizado de hacer esa obligación. Sin embargo, por cuestiones personales, por cuestiones emocionales,
tú bien lo decías, por cuestiones de que no existe ese convivio sano entre los cónyuges y por tener el botín son los menores, pues yo lo voy a afectar mientras a mí no me lo prestas, yo ya no te voy a dar. Entonces, estas figuras han estado mutando o han estado saliendo en donde, pues, a pesar de que tenemos materia penal y tenemos ciertas cuestiones donde te pueden privar de la vida, donde te va a causar un menoscabo en tu patrimonio, pues hay gente que no paga, ¿eh? A pesar de todas esas circunstancias, hay gente, y me ha tocado a mí literalmente, no pagar e ingresarse a un reclusorio para no pagar los alimentos. Sí, es increíble. Y ojo, me faltó mencionarlo, una vez que el deudor alimentario haga el pago de estos, pues el juez de la causa va a ordenar que sea retirado de este registro. Para pasar a esta parte del tema, Isaac, la óptica de los alimentos desde el punto de vista penal, ¿qué tienes para nosotros? Pues bueno, ya ahorita ya di un poquito Sí, adelantado el tema. A mediados de los 90 se empieza a hacerse una figura que se entiende como abandono de familia para algunos en la Ciudad de México, en el Código Penal Federal, pero para nuestro Código Civil es abandono de familiares. Y es el concepto que es la persona que está obligada a proporcionar alimentos, no lo aporta o no lo da. En algunas legislaciones nos hablan de que, y eso es muy interesante, quiero hablarlo para todos nosotros como comunidad y a todos los compañeros que nos están observando, hay algunas legislaciones que nos hablan que cuando se deje de pagar los alimentos, pero que hayan estado en un convenio judicial. Entonces, esto es importante. Debió de haberse entonces agotado en materia familiar el tema de los alimentos para poder tener determinada la obligación que tiene y posteriormente irte al abandono de familia. Eso es muy interesante lo que quiero ahorita comentar. Para el Código de Jalisco, el Código Penal en el Estado de Jalisco, no es necesario agotar lo de los alimentos. Claro, obviamente, si tú acreditas en el Estado de Jalisco que el deudor faltó al pago de alimentos, ya con una sentencia obligada como alimentos, tu pena va a incrementar, tu pena incrementa. Sin embargo, nosotros aquí en Jalisco, el hecho de no estar con alimentos, que no estar acreditando que tú estás pagando alimentos, puedes caer en esta figura de abandono de familiares, en donde obviamente tiene una pena pues realmente mínima. En Jalisco, el artículo 183 nos habla de 6 meses a 3 años de prisión para las personas que, el artículo 183 del Código Penal en Jalisco, a la persona que sin causa justificada incumpla con la obligación de dar alimentos a aquellos que tienen derecho a recibirlos, tendrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión. Esto aquí en Jalisco, pues bueno, se tiene cierta penalidad relativamente alta, porque en algunos lados en el Código Penal Federal pues nos hablan de unos cuantos meses, y la peculiaridad es que aquí en Jalisco no necesitamos tener un juicio de alimentos ejecutoriado para que tú puedas exhibir esa falta de alimentos y ese abandono de familiares. ¿Qué te parece? Correcto, perfecto. Eh, en la práctica, ¿te ha tocado llevar al Mira, boticario? me ha tocado 2 asuntos en especial, ser nosotros, en este caso, ofendidos por parte de unos menores. En los 2 asuntos cayeron en el mismo juzgado, curiosamente, con distinto tipo de años, pero sí llegamos a tener una resolución condenatoria donde el deudor, en este caso el papá, buscó la apelación, se fue al amparo directo, estuvimos peleando cuestiones jurídicas. Sin embargo, tuvimos nosotros el acertarnos con la primera resolución de abandono de familiares, donde nos condenaron una cantidad fuerte porque se acreditó que la mamá estaba
obviamente, pues sufragando todos esos gastos, y se le condenó al padre una fuerte cantidad. Se va a la apelación, en la apelación los magistrados me dan a nosotros nos dan la razón y ponen ciertos criterios en donde refuerzan esa resolución que tuvimos en primera instancia. El deudor se va todavía a un amparo indirecto, un amparo directo, en donde pues obviamente se fueron también perdiendo 2 años o 2 años y medio de litigios, y que al final de los tiempos no le prosperó al deudor, se sustrajo de la justicia, ya teniendo esa actividad se sustrajo todavía. Era un tema muy importante entre el padre y la madre. Creo que ese es a lo que vamos culturalmente. Tenemos la obligación nosotros como padres, como madres, de darle a los hijos, pero muchas veces por perjudicar a nuestra pareja o a la mamá o al papá, llego a ese extremo. Esta persona, tuvimos que solicitar la orden de aprehensión, de reaprehensión en este caso, la detuvieron, y hasta ahorita prácticamente llevamos unos meses, después de varios años de litigio y que hace unos meses lo detuvieron, que él ni pena ni gloria, él está dentro, él no ha cumplido los alimentos, y que obviamente aquí estamos hablando de algo. El Estado está tratando de hacer esas herramientas, materia civil, materia familiar, el embargo del salario, el buró de El deudores registro. alimentarios. Tenemos el penal, donde obviamente está de por medio la privación de una persona de la libertad, De libertad. y prácticamente esta persona está dentro. Ella no quiere hacerse cargo. ¿Y ahí qué más puedes hacer, no? Pues prácticamente ya no hay nada. O sea, esa es una de las características que nosotros ahorita comentábamos por la cuestión del buró. Bueno, ¿para qué me sirve entonces el buró si no estamos cumpliendo? Si el menor sigue teniendo ese día con día esas necesidades básicas de alimento, de atención médica, de vestido, de techo, de tener una habitación, tener un sano esparcimiento, cuando los papás están conflictuados y no le hacen caso. Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, porque, pues, ¿de qué sirve que te hagan una inscripción en tu finca, no? Pues, ahí llévatela, hijo, ¿no? No la quiero vender, ¿no? Ahí llévatela, no la voy a vender, y no tengo necesidad de hacer algún cambio en el registro. Entonces, pues no va a haber, a lo que me refiero es que no va a haber una responsabilidad, vaya. Sí, entonces creo que mucho de estos temas viene siendo todavía cultural. Aquí nos está viendo Margarita Escutia y nos está diciendo, me está aclarando que en la Ciudad de México se sanciona con 3 años a 5 años de prisión el abandono de familiar. Entonces, ahora, una cosa muy importante, se va a ir agravando este delito cuando la persona deudora, en este caso, si yo debo alimentos, de forma consciente me convierto en una situación de insolvencia. Esto es, pues hay muchos casos donde yo como papá, que sé que me van a embargar mi salario, pues prácticamente renuncio. Y hay infinidad de asuntos que te puedo decir que hay renuncian muchos a su fuente casos. de trabajo. Mejor renunciar que hacerse cargo. La verdad es que es impresionante, ¿verdad? Esa cuánta falta de raciocinio, ¿verdad? De cierta manera. Pero bueno, ahora sí que habrá los casos en que así sean. Y bueno, amigos, pues esperemos que les haya agradado esta plática. Vamos a darle chance a los amigos de seguidores del jurista del futuro para los comentarios que tengan para nosotros, comentarios, preguntas, lo que sea. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que estos tipos de foros son muy nutritivos. Sí. Yo recalco, muchas gracias a todos, al jurista. He estado viendo ahorita todos los comentarios muy nutridos, que sí, si mi querido Marco, ponte a checarlo, o quieres que yo te diga algunos comentarios. Si tienes alguno interesante, yo por aquí tengo Israel Mijares. Aborden por favor los criterios jurisprudenciales. Tuvimos la oportunidad de dar algunos referente a la pensión compensatoria. Sí se los comenté, ¿no?
Sí se los comenté con relación a la legislación de Veracruz. Dice, vea fue. Y si el cónyuge varón tiene pérdida visual y su cónyuge pide divorcio, el varón podrá pedir una compensación ya que actualmente tiene discapacidad visual y por consiguiente no puede trabajar. Pero el patrimonio lo hicieron ambos. El esposo confinado puso todo a nombre de la esposa. Ese es de tu materia, hermano. Suena medio enredoso. No, está muy Perdón. interesante Sí. esa pregunta, está muy interesante. Habla de una persona que que tiene pérdida visual y ¿Qué es el que varón? exactamente, que ambos constituyeron su patrimonio. Bueno, en este caso ya estamos hablando también de cuestiones del divorcio, ¿verdad? De régimen. Ya está, exactamente, ya sería cuestión de ver el régimen en el que estuvieron casados. En este caso, si fuese bienes, eh, si en este caso fueran el conocido sociedad, la conocida como sociedad legal, pues habría que ver si este bien fue adquirido antes del matrimonio. Parece que decía que eh, fue constituido durante el matrimonio. En este caso sí tendríamos que ver el régimen en el que se constituyó el matrimonio. Dice José Chávez, el pago de la pensión alimenticia subsiste, a ese creo que es el que ya habías dado tú, brother, Sí, de 5 años hecho, de edad. Ajá. Laura Gutiérrez, hay una pregunta muy interesante, y si me permites decirla. Sí. Dice, ¿qué pasa cuando ya se tiene judicialmente una sentencia de pensión y el deudor no puede pagar la pensión fijada? Aquí estaríamos hablando del primer punto, que es, pues a lo imposible nadie está obligado. Si efectivamente el deudor no tiene la capacidad de pagar la pensión alimenticia, pues bueno, estar exento. Ahora, en mi entendido, mi querido Marco, que tú eres el especialista, es importante, creo que, informar que estas resoluciones pues no son determinantes, pueden estar variando conforme pasan los años, conforme pasa la situación del deudor alimentario, a lo mejor puede caer en una situación desgraciadamente de insolvencia, a lo mejor puede ser favorable su situación de solvencia y que se le pueda solicitar hasta un incremento a los alimentos. No sé si a lo mejor nos pudieses comentar con relación a eso, que es importante también manejarlo. Pues fíjate que yo te iba a decir que ya cuando hay de plano una sentencia y no hay bienes, no tiene trabajo, como tú dices, hay que solicitar se gire oficio al Ministerio Público correspondiente, ¿no? Para proceder ahora sí que en la vía penal, o sea, hay que ver todos los mecanismos legales que como lo veníamos platicando, que nos otorga la legislación para poder llegar a una adecuada, digamos, a presión, ¿no? Porque de otro De, modo, de, de, de hecho, es algo muy interesante. Muchas gracias a todos por estos aportes. Yo quería nada más comentarlo. En este caso de Laura Gutiérrez, lo que tú me dices, solicitar una copias para abrir una carpeta de investigación o irte por materia penal, también tendríamos que ver si hay algún tipo de justificación en donde yo no puedo trabajar, yo no puedo caer en insolvencia. Entonces, ese es algo muy importante e interesante, que también los deudores, sabiendo que tienen un compromiso ante un juzgado, estén al pendiente de esta situación. A mí me ha tocado mucho que las personas que quedan divorciadas se olvidan del juzgado, se olvidan del número de expedientes, se olvidan de todas las cuestiones que va evolucionando y que pues a veces dejan de hacer conocimiento al juez de cuál es mi situación actual, si ya me casé de nueva cuenta, si tengo otras obligaciones. Y es importante para todos los ciudadanos, así como abogados, que en este tipo de trámites, como digo, son sentencias que pueden estar fluctuando según las condiciones de los participantes, pues también informarle al juez. Yo sí soy deudora alimentario, pero no puedo cubrir. Es importante yo ir al juzgado y decirle al juzgador que ahorita me encuentro en este estado de insolvencia.
si en el momento que yo emprendo algún negocio y me empieza a ir bien, también es necesario yo como deudor ir a informarle al juez que ahora cuento con estos recursos para empezar o reactivar los alimentos. Eso sería la cuestión más sana para cualquier tipo de persona. Sin embargo, a veces la cuestión cultural nos llega a decir, bueno, pues a ver hasta cuándo me requieren. Claro. No me gustaría dejar con la pregunta anterior de Bea fue. Si gustas, mándanos un inbox. Ahora sí que voy a hacer el comercial al la página El Marco Jurídico y con mucho gusto, con un poquito más de datos que nos puedas proporcionar, con mucho gusto, atendemos las dudas. ¿Alguna otra pregunta que tengas por ahí interesante? Yo tengo, a ver, aquí hay una, mira, esta de Daniel LM. En el Estado de México, el código adjetivo de la materia nos señala que el deudor alimentario debe de exhibir garantía y se debe girar oficios a diferentes dependencias que se puedan dejar como garantía y se puedan ejecutar la misma en caso de que el deudor no cumpla con la obligación. Eso es lo que tú estabas marcando, mi querido Marco, con respecto a la materia civil. Ajá. De girar los oficios a las dependencias, pues por lo menos para ver. Sin embargo, pues tienes que dejar una garantía por si necesitas o no el cumplir con tu obligación, pues. Claro, claro. ¿Qué opinión dice Fernando Castillo? ¿Qué opinión les merece el caso del exministro Góngora Pimentel cuando en una demanda de alimentos adujo que al ser su hijo una persona con discapacidad intelectual debía reducirse la pensión de alimentos porque por causa de discapacidad intelectual el niño no podía hacer uso del rubro para diversión, esparcimiento, como si la discapacidad intelectual le privara o le discapacitara para hacer uso de ese derecho? Bueno, aquí también tenemos que atender cuestiones, como lo veníamos platicando, del criterio del juzgador y la manera en que se solicitan también. Se necesita también tener una buena argumentación ante el juez para no, incluso aquí se pudiera de manera incidental solicitar que No, creo que no lo me que quedó está muy... diciendo el compañero habla Ujú. del criterio del exministro, ¿no? De Góngora. Ah, ok, ok. O sea, él habla de que se manifestó y dice que qué pensamos nosotros de lo que manifestó el ministro cuando se refiere de esta discapacidad intelectual. ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, primero, según como lo alcancé, yo no lo tengo visualizado, pero yo creo que es una interpretación mal, Errónea. el hecho errónea de que el ministro, por el simple hecho de tener esa discapacidad, pues no pueda recibir el esparcimiento o los gastos que debería de tener un niño normal. De, Entonces, de cierta manera, pues lo están discriminando. lo está discriminando. Entonces, creo que es muy, muy interesante la pregunta que nos realizan. En mi particular, muy punto de vista, creo que el ministro, pues, se contradijo si es que realizó ese comentario. Se cuatrapeó. ¿Cuánto, dice Calerfer, cuánto tiempo pueden prevalecer vigentes los alimentos provisionales? Ah, esto va a ser durante el litigio únicamente hasta la sentencia. En la Definitiva. sentencia, exactamente en la sentencia definitiva, pues se establecerán los alimentos definitivos. Y bueno, amigos, esperamos, reitero, que esperamos que se hayan disfrutado tanto como nosotros esta plática. La verdad es que más que una cátedra, la verdad es que a nosotros nos interesan este tipo de temas y el poder, lo que nosotros consideramos y conforme a la práctica, pues llevamos a cabo poder haberles transmitido nuestro trabajo, que es el ser abogado. Isaac, te agradezco mucho por haber participado conmigo. Estoy muy agradecido también con el amigo jurista del futuro por habernos dado la oportunidad y pues no sé si tengas algún comentario final, amigo. Pues muy interesante. La verdad es que no dejas de ser
de absorber todos estos conocimientos, estas preguntas, estos supuestos que nos hablan los compañeros, que muchos son muy estudiosos. Y te agradezco a ti, Marco, porque sabes que te tengo mucho aprecio y que hemos estado en varios foros también. Obviamente al Jurista del Futuro, que me siento pues feliz porque también soy parte o me toma en cuenta en este foro tan importante. Felicitarlo por sus seguidores, a eso aspiramos también, y muchísimas gracias a todos. Sí. Muchísimas gracias a todos, Da- a todos, a todos. ¿Tu comercial? ¿Tu comercial? Bueno, tengo mi página, jóvenes, yo soy Isaac López Medina, estoy en la ciudad de Guadalajara, soy un abogado postulante. Y bueno, también ahí en mi pequeña página también tenemos materiales que les pueden servir y nos gustaría que participaran. Muchas gracias. Claro, gracias Isaac. Igualmente pueden acudir por mi parte, tenemos la revista digital El Marco Jurídico, así nos encuentran como El Marco Jurídico, y pueden acudir a www.elmarcojurídico.com. Muchas gracias y pues nos estaremos viendo por aquí próximamente. Muchas gracias, amigo jurista del futuro. Gracias a todos.